Hola, sean todos bienvenidos a este video. En esta ocasión vamos a resolver los ejercicios del 11 al 15 del libro de matemáticas financieras que hemos trabajado. Y sin más, empezamos por resolver el ejercicio número 11, que dice de la siguiente manera. El Banco del Norte ofrece una tasa del 9.75% capitalizable cada día y el Banco del Sur ofrece el 10.53% capitalizable cada mes. ¿Cuál banco escogería usted? Es decir, nos piden elegir entre invertir nuestro dinero en el Banco del Norte o el Banco del Sur. Entonces, lo que vamos a hacer es ver qué, qué banco nos ofrece una cantidad mayor en el monto futuro. Es decir, quiero calcular si yo quisiera invertir una cantidad P en el Banco del Norte, y por otro lado tengo el Banco del Sur. Y entonces yo quiero invertir una cantidad P en el Banco del Norte, y para calcular mi valor futuro sería la P multiplicada por el número 1 más ahora la tasa de interés. La tasa de interés es del 9.75%. Entonces colocamos el 0.0975, pero nos dice también que capitaliza cada día. Y entonces esto lo vamos a dividir entre 360, ya que capitaliza cada día, y lo vamos a elevar a la potencia del número de periodos, que en este caso son 360 también. Esa operación tenemos que resolver para ver cuál es el monto a futuro de mi cantidad que quiero invertir P. Por otro lado, en el Banco del Sur tengo lo mismo, voy a tener un valor futuro F2, que va a ser P por 1 más. Ahora tengo que ver la tasa del Banco del Sur, que ofrece el 10.53, y entonces es 0.1053. Y ahora, pero tengo aparte otra información que dice que capitaliza cada mes. Entonces lo tengo que dividir entre 12 para hacerlo mensual y elevarlo a la potencia 12. Y entonces ahora sí, si colocamos estas dos operaciones en nuestras calculadoras, ¿cuál operaciones? Pues me refiero a esta, porque este número es el que va a modificar P. Entre más grande sea este número, pues más grande va a ser este número. Entonces debo elegir el número que sea más grande entre este y este, para que cuando lo multiplique por P, pues sea aún mayor. Y entonces si lo colocamos en nuestras calculadoras, este valor nos arroja un total de 1.10239, y el otro término nos arroja un total de 1.11053. Por lo tanto, me conviene el Banco del Sur, ya que este término es más grande y cuando lo multiplique por P, pues va a ser aún más grande que este. Es así como finaliza nuestro ejercicio número 11 y procedemos a resolver el ejercicio número 12, el cual voy a resolver en la otra parte para no quedarnos sin espacio. Vamos a mover esto un poquito para tener un poco de espacio, y ahora sí, movemos este del otro lado para poder resolverlo. Y dice de la siguiente manera: el señor Montes desea un préstamo personal a 3 años de plazo. El banco A le cobra una tasa de interés del 26% capitalizable cada mes, mientras que el banco B le cobra el 25.8607% capitalizable cada quincena. La pregunta es, ¿en cuál banco le conviene pedir el préstamo? Pues de la misma manera tenemos dos opciones. Tenemos la opción del banco A por un lado y la opción del banco B por el otro lado. Ahora, en el banco A tenemos que el monto futuro de la inversión que hará el señor Montes, o más bien el monto futuro del préstamo personal que pedirá el señor Montes, es decir, lo que pagará al final de 3 años, será la cantidad que le presten, que va multiplicada por
1 más 0.26 porque la tasa de interés que le cobra el banco es del 26% capitalizable cada mes. Entonces divido entre 12 y lo elevo a la potencia del número de periodos, es decir, el número de meses que hay en 3 años. Eso simplemente multiplico 12 por 3, ya que esta multiplicación me determina el número de meses que hay en 3 años. Y ahora lo mismo vamos a hacer para el banco B, y entonces es F, el monto futuro, o lo que va a tener que pagar el señor Montes va a ser P, que va a multiplicar a 1 más 0.258607 entre 24 a la potencia 24 por 3, ya que la tasa de interés que le va a cobrar el banco B va a ser del 25.8607% capitalizable cada quincena, es decir, hay 24 quincenas en el año, por eso lo divido entre 24 y lo elevo a la potencia 24 por 3 porque en 3 años hay esta cantidad de quincenas. Y así, si colocamos estas operaciones en las calculadoras o en nuestra calculadora, tenemos que este término nos arroja un total de 2.16337, mientras que el otro término nos arroja un total de 2.16337. Por lo tanto, podemos concluir que el señor Montes puede pedir el préstamo en el banco A y en el banco B y será indiferente, ya que pagará el mismo monto en ambos bancos. Y es así como terminamos nuestro ejercicio número 12 y vamos a resolver el ejercicio número 13. Ahora sí, dice, Alfonso le prestó 95,000 a Fernando si el plazo del préstamo fue de 9 meses y Fernando pagó un monto de 115,676.30. Calcule, inciso A, la tasa de interés nominal sabiendo que los intereses se capitalizaron cada mes, e inciso B, la tasa efectiva. Y entonces lo que tenemos que hacer, vamos a resolver el inciso A primero. Dice que vamos a calcular la tasa de interés nominal sabiendo que los intereses se capitalizaron cada mes. Entonces, la fórmula que vamos a ocupar es la misma. El monto futuro va a ser P por 1 más I a la potencia N, que son los periodos de capitalización. Y ahora sí, la hipótesis o nuestro texto nos dice que Alfonso le prestó 95,000 a Fernando. Eso quiere decir que mi letra P vale 95,000. Y dice que si el plazo del préstamo fue de 9 meses y Fernando pagó un monto de 115,676.30, es decir, el monto final fue 115,676.30, es decir, mi F es esa cantidad, 676.30. Ahora me dicen que debo calcular la tasa de interés. Entonces esto lo debo multiplicar por 1 más. Ahora si la tasa la quiero anual, voy a tomar y lo voy a dividir entre el número de entre el número de periodos que quiero capitalizar. Y entonces si el plazo fue de 9 meses y Fernando pagó un total de eso, la tasa de interés nominal, sabiendo que los intereses se capitalizaron cada mes, entonces la tasa debe capitalizar cada mes. Entonces, si esta tasa es anual, la tengo que dividir entre 12 para hacerla mensual, es decir, por periodo de capitalización, y lo tengo que elevar a la potencia el número de periodos de capitalización, que en este año fueron 9 meses. Y entonces debo de resolver esta ecuación para mi variable i. Y entonces lo primero que debo hacer es despejar mi variable i, es decir, quitar todo lo que no me sirve del lado derecho, es decir, este 95,000 que está multiplicando lo tengo que pasar del otro lado dividiendo. Y entonces tengo esto entre 95,000 va a ser igual a 1 más i entre 12,
a la potencia 9. Ahora tengo que quitar esta potencia que está en la potencia 9 y del otro lado va a pasar a la potencia un noveno. Y entonces esto va a ser igual a, voy a invertir también los términos y entonces voy a poner 1 más i entre 12, que va a ser igual a, abro corchetes, 115.673.3 entre 95.000 a la potencia un noveno. Y ahora sí, para despejar mi letra i, tengo que pasar este restando y después este 12 lo tengo que pasar multiplicando. Y entonces, por lo tanto, mi i va a quedar determinada de la siguiente manera. Este término lo voy a copiar para no equivocarme al copiar. Y entonces tengo que abrir otro corchete, restar el 1 primero, este 1 se va a pasar restando y después cerrar el corchete y multiplicarlo por el 12 que está dividiendo. Y entonces si colocamos la operación en la calculadora, esto nos debe dar 0.26545. Por lo tanto, la tasa de interés fue del 26.5452% anual. Y así concluimos el inciso A y ahora debemos de responder o resolver el inciso B del ejercicio. Y entonces el inciso B dice de la siguiente manera: ¿cuál fue la tasa efectiva? Recordemos que la tasa efectiva es la tasa de interés que es capitalizable solamente una vez al año. Y entonces para resolverlo tenemos que la tasa efectiva va a ser igual a 1 más 0.26545, que es la tasa nominal, entre 12, ya que esta tasa es anual, a la potencia 12 y le restamos 1. Esa va a ser mi tasa efectiva y esto, si lo colocamos en la calculadora, nos da el 0.300253. Esa es la tasa efectiva. Por lo tanto, la tasa efectiva fue del 30.02% anual. Y entonces, ahora sí, vamos a resolver el ejercicio número 14. Que dice de la siguiente manera: ¿cuál es la tasa nominal capitalizable bimestralmente que produce un rendimiento del 24.75% anual efectivo? Entonces, lo que debemos hacer es, nos preguntan cuál es la tasa nominal capitalizable bimestralmente que produce un rendimiento, es decir, que es equivalente a la tasa del 24.75% anual efectivo. Y entonces lo que tenemos que hacer es igualar, si quisiéramos invertir una cantidad P a la tasa 1 más 0.2475 anual efectivo, pero que me produzca el mismo rendimiento que cuando invierta la misma cantidad, pero a la tasa nominal i entre 6 a la potencia 6 sea lo mismo F1 y F2. Ojo, notemos que esta tasa nominal lo divide entre 6 porque la quiero anual, pero hay 6 bimestres en un año. Por eso lo divido entre 6 y lo elevo a la potencia 6. Entonces debemos igualar los términos este y este para despejar la variable i. Y entonces tengo que 1 más 0.2475 va a ser igual a 1 más i entre 6 a la potencia 6. Y entonces debo de despejar la i. Y entonces esta potencia 6 lo tengo que pasar del otro lado como 1 entre 6. Y entonces va a ser
1 más 0.2475 a la potencia 1 entre 6 debe ser igual a 1 más i entre 6. Ahora este que está sumando lo paso del otro lado restando, y este que está dividiendo lo paso multiplicando. Por lo tanto, mi variable i va a quedar determinada como 1.2475 a la potencia 1 sexto, abro corchetes, le resto 1, pues este 1 va a venir restando primero, y voy a multiplicar por 6. Y si esto lo elevo a la, y esto lo pongo en la calculadora, me da un total de 0.22526. Por lo tanto, la tasa nominal es del 22.526% anual. Y ahora sí, procedemos a resolver el último ejercicio de este video. Entonces, el último ejercicio dice de la siguiente manera: calcule la tasa nominal capitalizable cada mes que corresponde a una tasa efectiva del 13.75% anual. Entonces, debemos hacer lo mismo que en el ejercicio anterior. Entonces, colocamos el F1 igual a P por 1 más 0.1375. Y ahora debo colocar mi F2 igual a la misma cantidad P por 1 más I entre 12 a la potencia 12. ¿Por qué? Pues porque la tasa nominal capitaliza cada mes y corresponde a una tasa efectiva del 13.75% anual. Y entonces, esto, si lo tenemos que igualar este término con este término. Y entonces tenemos lo siguiente: 1 más 0.1375 será igual a 1 más i entre 12 a la potencia 12. Y entonces debemos despejar esta i, pasamos este 12 del otro lado como una potencia fraccionaria, y entonces tenemos que 1 más 1375 a la potencia 1 entre 12 debe ser lo mismo ahí 1 más i entre 12. Y entonces este 1 lo paso restando y este 12 lo paso multiplicando, y entonces tenemos que i va a ser igual a, abro corchetes, 1.1375 a la potencia 1 entre 12 menos 1, y esto lo voy a multiplicar por 12. Y si esto lo colocamos en la calculadora, nos da un total de 0.12952, y por lo tanto la tasa efectiva, o la tasa nominal, mejor dicho, es del 12.952% anual. Y es así como terminamos con este video, y nos vemos en el siguiente.